Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a su canal Tejiendo con Sony. En esta ocasión, como ustedes lo ven, les he traído este hermoso modelo de pantuflas. Sí, son la compañera de las pantuflas de adulto que hicimos en el video anterior. Miren, se las voy a poner aquí. Aquí están. Estas son las de bebé. Ay, qué bonita se ve. Me pidieron en los comentarios que una amiguita me dijo que quería que le hiciera en talla más pequeña, pues, y aquí está. Esta es para talla de 3 a 6 meses, pero en el video les he ido explicando cómo pueden hacerla más pequeña o más grande. No se vayan hasta el final porque las recomendaciones son durante el video. Entonces sí, mi sugerencia es que por favor vayan mirando todo el video para que ustedes puedan realizarla. Es muy fácil de hacer, al igual que las sandalias de adulto, que las pantuflas de adulto son muy facilitas y solamente vamos a utilizar, yo he utilizado 3 colores, pero si ustedes en la combinación y en los colores que ustedes gusten hacerla, pues ya es decisión de cada una. Ustedes la combinación y el toque. Si puedo que se animen a hacerla y no me alargo más, adelante con el video. Ok, chicas, miren, para trabajar con este proyecto, para hacer las pantuflas de bebé, lo que vamos a necesitar son 2 ojitos. Pueden ser ojitos de seguridad que ustedes tengan. Estos yo los hice tejidos. En las pantuflas de adulto les expliqué cómo los hice a detalle, pero aquí son solamente un aro deslizado con 6 puntos nada más, y les hice como la gotita del ojo en color blanco. Eso es todo. Pero como les digo, si ustedes tienen los ojitos normales o quieren utilizar un botón, perfecto. Hice 2 orejitas. Las orejitas así mismo están tejidas, pero a diferencia de las pantuflas grandes, estas tienen solo 4 puntos de inicio, una vuelta de aumento y 2 vueltas de 8 puntos. Nada más, eso es todo. Y la suelita que está aquí en el canal, esta suelita mide 10 centímetros, es para una talla de 3 a 6 meses. Yo hice 2 suelitas y solo las uní con punto deslizado. Nada más. Entonces yo les voy a dejar el enlace directo en la cajita de información del video de la suelita, y aquí también por aquí arriba les va a salir el enlace para que vayan a ver ese video. Ya una vez que ustedes tienen unido con punto deslizado, les recuerdo que esta suela tiene 74 puntos, vamos a medir la mitad para sacar los puntos en la puntera, ¿ok? Bien, como les dije, esta suela tiene 74 puntos, entonces yo marqué la mitad para un lado y para el otro, y como referente para saber hasta aproximadamente dónde debo trabajar, le marqué, conté 20 puntos y 20 puntos, ¿ok? Si ustedes hacen una suela un poco más pequeña, lo que hacen es disminuir 2 puntos de cada lado. Si la hacen una talla más grande, van a disminuir 2 puntos, van a aumentar 2 puntos de cada lado. Eso es como tienen que hacer la pantufla, porque ustedes saben que la pantufla debe de cubrir, les muestro la grande, la pantufla debe de cubrir la mayor parte del pie, del empeine, por decirlo, ¿no? Entonces, más o menos hasta aquí debe de llegar nuestra pantufla, y ya unos 2 puntos más que lo vamos a hacer con el otro hilo que es como afelpado. Sacamos nuestro marcador, vamos a trabajar con el mismo hilo que yo trabajé las pantuflas peluche, pero en este caso es con una sola hebra, porque obviamente voy a hacer algo más pequeño, un proyecto más pequeño, y necesito un hilo más fino. El hilo y los colores pues ya es cuestión de ustedes. Este hilo es 1,5 milímetros aproximadamente, su grosor, pues, y yo estoy, como les digo, trabajando con un crochet número 2. Pueden trabajar hasta con un crochet 1.75.
La idea es que el hilo no sea demasiado grueso. Ok, entonces vamos a contar 4 puntos. Esta marca es de la mitad para acá. Yo saqué mi marcador y voy a contar 4 puntitos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una cadena que representa mi primer punto. La voy a marcar si la desean. No es necesario si no quieren, pero bueno, ya saben que a mí me gusta marcar. Y vamos a continuar haciendo el mismo punto que hicimos en las pantuflas peluche. Pasamos la lazada para adelante, no para atrás. Para adelante, nos saltamos este punto y nos vamos al siguiente, tomando solamente la lazadita de adentro. Miren, así. Y aquí hago mi primer punto. En el mismo punto voy a hacer otro punto y saco mi punto. Ok, ya tengo 2. Me voy a saltar un punto. Vamos a contar los 4 puntos que siguen. 1, 2, 3, 4. Vamos a poner ahí nuestro marcador para que no se confundan. 1, 2, 3, 4. Pongo el marcador, hasta aquí debo yo llegar y saco el marcador que tenía. Ok. Paso mi lazada, dejo un punto en la base y me voy al siguiente. Así, me voy al siguiente tomando solo la lazadita de adentro. Obviamente voy escondiendo este hilo y saco mi lazada. Tengo 3 y saco todo. Nuevamente paso la lazada por el frente y en el mismo punto hago otro punto. Ok. Vamos a estirar este hilo así. Damos un punto en la base y nos vamos al siguiente punto tomando la lazadita de adentro. Tengo 3 puntitos, ok, y saco todo. Nuevamente lazada al frente, paso el punto, ok, tengo 3 puntitos y saco todo. Perfecto. Saco mi marcador. Entonces, aquí termina la vuelta. Pero como vamos a continuar trabajando, voy al siguiente haciendo un medio punto. Medio punto y un punto deslizado. Perfecto. Y así nos queda la primera vueltita de este proyecto. Entonces, igual que con las pantuflas peluche, vamos a sacar nuestro hilo. Una vez que tenemos el punto deslizado, sacamos hilo y lo pasamos la suelita por todo el contorno y alamos el hilo, que es para asegurar la vuelta. Ok, listo. Y asimismo ya podemos sacar el marcador. Pasamos el hilito para acá sin hacer tensión. Así. Nos vamos a saltar el primero y el segundo. Aquí es el punto donde empezamos, ese no. Saltamos uno y en el segundo. Ok. Ahí, o sea, sacamos una cadenita, ok, que equivale al primer punto. Tomamos, si ustedes quieren, sacan la cadena y hacen un medio punto. Ok, listo. Ahí, hacemos lazada. Pasamos el primer punto y aquí en este huequito nos corresponde trabajar con nuestro punto en B, la puntada que estamos trabajando. Miren, así. Y nuevamente paso lazada y paso en el punto. Y ahí tengo los 2 puntos. Ok, saco completamente. Ahí me queda mi punto. Otra vez paso lazada. Me salto los 2 puntos y aquí en el centro, miren, aquí, ahí hago mis otros 2
medios puntos altos con la lazada para el frente. Vean. Miren. O sea, son medios puntos, solo que quedan con la lazada para el frente. Miren, quedan 3 puntos y saco todo. Otra vez lazada. 2 lazadas aquí, saco todo. Nuevamente lazada al frente, me paso los 2 puntos y aquí, donde está antes de llegar al medio punto, pues hago un punto, nuevamente lazada para el frente, otro punto, vean, y saco las 3 lazadas. Ok, me voy al siguiente punto y hago un medio punto, y en el siguiente un punto deslizado. De esa forma vamos a ir trabajando hasta llegar al marcador donde termina la puntera. Miren, yo ya estoy para terminar mi fila, entonces hago el último punto con la lazada para el frente. Tengo las 3 lazadas y saco, ok. Y aquí donde me tocaría trabajar nuevamente los 2 últimos puntos del diseño, pero como yo ya voy a cerrar hasta aquí, hasta esta fila, voy a trabajar solamente con este hilo, porque voy a cambiar de hilo. Lo que voy a hacer es en el último punto un medio punto y aquí abajo en el mismo punto deslizado cierro con punto deslizado, ok, así, y me queda así, me queda mi puntera. Entonces, como yo les expliqué, en el diseño de pantuflas de adulto es igual. Aquí nosotros empezamos con 3 puntos en esta vuelta, ¿verdad? 1, 2, 3. En la siguiente hicimos 4. 1, 2, 3, 4. Y en la siguiente 5. Y así sucesivamente en cada fila se iba a aumentar un punto, lo que hace que nuestra punta, como el tejido, yo no he hecho tensión en el hilo que paso para acá, sino que me tiene que quedar flojito. La puntera y sus puntos, aquí todo esto como ustedes ven, miren, a mí mis dedos me entran con facilidad porque la puntera no está ni apretada ni floja tampoco, o sea, está normal. Miren, que aquí se las pongo para que ustedes la vean, de este lado, vean que no queda deforme. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, como les dije, cerrando la vuelta, aquí hago mi medio punto en el último punto y en el mismo donde hay punto deslizado, hacemos el punto deslizado. Ok, listo. Perfecto, entonces vamos a girar el tejido, pasamos la lazada para el frente y empezamos a trabajar con medio punto. Un punto en cada punto. Ok, miren, así. Un punto en cada punto. Y así vamos a ir trabajando esta hilera. Para que ustedes tengan como referencia y no se confundan, vamos a contar en la última vuelta. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 motivos. 10 motivos de puntos dobles es lo que ustedes tienen que tener en esta talla. Si le hacen en una talla menor, obviamente van a restar una fila menos. Si le hacen una talla mayor, pues van a ir aumentando 2 puntos en cada hilera. Ok, entonces voy a terminar esta vueltita en medios puntos. Bien, miren, yo ya terminé y ahora lo que voy a hacer es que voy a trabajar en la parte del talón sin cortar el hilo. Si ustedes quieren cortar el hilo, pues cortan el hilo, cuestión de ustedes. Yo sin cortar el hilo me voy a pasar directamente al punto de aquí abajo, tomando las 2 lazaditas y voy a hacer medio punto. ¿Ok? Si quiero, para que no se me confundan los puntos y sé que aquí termina mi último punto, yo voy a marcar el primer punto aquí. El primero de aquí y el primero de acá.
para que no se me confundan a medida que voy trabajando y saber que aquí inicia mi puntera porque voy a trabajar luego con otro material o con el color que ustedes quieran, ¿no? Entonces aquí voy a ir yo trabajando una vuelta en medios puntos, todo esta parte aquí, ok. Entonces vamos a trabajar ustedes también con medio punto para que no les quede, si se les complica un poquito como a mí, trabajen con un crochet, un número menor, pero no aprieten el punto, ok, y ahí sí van a trabajar más rápido. Ok, miren, yo terminé ya de dar mi vuelta en medios puntos. Como ustedes se fijan, el medio punto lo estamos trabajando para adentro. Entonces lo que yo hice es dar continuidad, pero no hacer esta vueltita de aquí, no es en medio punto, sino en punto deslizado, solamente a la parte de la puntera. Entonces si ustedes quieren aquí, cortan el hilo. Si no, yo lo que hice fue pasarlo. Miren, así, aquí está mi punto, ¿verdad? Aquí está mi último punto. Punto deslizado, trabajado con la lazadita que nos quedó. Así, ok. En el primer punto, pasar, alar el punto que me quedó, lo halo para acá y levanto una cadena que equivale a mi primer punto. Sí, es verdad, me va a quedar esta lazada, pero como ya voy a trabajar con el próximo hilo, la voy a cubrir y no pasa nada. Entonces yo voy a volver a trabajar con otra vuelta en medios puntos y acá nuevamente trabajo con punto deslizado, pero solamente no con las dos lazadas que ya nos van quedando, sino solamente con la lazadita de acá adentro, con esta. ¿Ok? Ok, miren, ya aquí ya llegué a mi último punto, entonces lo que voy a hacer es tenemos dos lazaditas, ¿verdad? El punto deslizado tiene dos lazaditas, entonces vamos a trabajar con la lazadita de acá adentro, con esta, solo con esta de aquí, miren, ¿ves? Y ahí vamos a ir haciendo puntos deslizados, que es solamente para la puntera. Miren así, vean. Esto es, como les digo, es para darle un acabado aquí a la puntera, que nos quede un poco más bonita. Ok, chicas, miren, yo ya terminé, ya le di la vueltita en medios puntos, perdón, en punto deslizado, todo el contorno, todo el contorno, y acá en la parte de acá atrás, aquí adelante solo fue punto deslizado y acá atrás fue medios puntos. Ok, miren, así va quedando. Ahí lo que hice fue rellenarle de plumón nomás para que no se me deformara, porque yo no tengo los piecitos de acetato, entonces así lo. Y tengo marcado es donde empezó mi vuelta de medios puntos para no perderme, ok, por eso lo tengo marcado. Entonces vamos a dar la vueltita a la puntera. ¿Por qué yo no pegué en esta última vuelta las orejitas? No las pegué porque como las orejitas obviamente por el material de todas formas quedan un poquito grandes, entonces las voy a pegar de manera individual en la primera vuelta que yo haga. Entonces vamos a hacer la primera vuelta de la puntera. Vamos a hacer ok, vamos a pasarnos dos puntos de aquí. Vamos a hacer nuestra vueltita. Como yo les dije, si ustedes no están trabajando con un material parecido al que yo trabajo, pueden hacer una lana un poquito más gruesa, que sea un poquito más afelpadita. Hay unas lanas que sí son así como muy lanuditas, bien gorditas, y esas les sirve muy bien, muy bien. Entonces miren, yo aquí voy a darle la primera fila, si quieren le sacan, voy a darle la primera fila toda en medios puntos,
Miren, ya está, ya terminé mi primera fila. Miren cómo va quedando. Ok, entonces ya que llegué aquí voy a aumentar un puntito más. Este va en punto deslizado, otro puntito en deslizado, giramos con el hilo para adelante y seguimos trabajando. Los puntos deslizados los vamos a pasar y seguimos trabajando en medios puntos. Ok, como les dije, en el material en el que ustedes estén trabajando pueden hacerle esto, obviamente con otro material que no sea así mismo la nudito, les va a ser mucho más fácil poder identificar el punto. Ciertamente con este material sí es un poquito más complicado poder distinguir el punto, pero ahí vamos. Así va. Ciertamente en la DBB de pronto hay ligeros cambios que no se le pueden hacer a la misma de adultos, como por ejemplo aquí a la DBB le vamos a dar un poquito más de altura, durito, para que no se le salga el zapatito. Ok. Perdón que a ratos creo que desenfoco. Ok, ya aquí está el primer punto, nos vamos al siguiente punto deslizado y el siguiente punto deslizado. Perfecto, y así nos va quedando, miren, así nos va quedando nuestra pantuflita. Ahora yo voy a coser aquí en esta parte de aquí, miren, las orejitas. No es nada del otro mundo, sencillamente las voy a coser con una agujita y hago esto pues y vuelvo con ustedes para continuar con la parte del talón. Ya miren, yo ya llegué hasta acá. No voy a hacer puntos, sencillamente acá, no voy a coger puntos del talón, sencillamente llego hasta aquí y giro. Giro, me salto uno y continúo trabajando con medio punto. Solamente para finalizar ya aquí la parte de la puntera. Yo ya cosí mis orejitas, miren. Ya las cosí, normal, no tiene nada diferente, solo las cosí porque, como les digo, yo no quería que me quedaran muy abajo, quería que me quedaran en la vueltita que hice del hilo. Ya, entonces por eso no las cosí antes. Miren, así vamos trabajando. Ok. Medio punto, todo en medio punto. Así me quedó. Vean. Así me queda. Entonces yo voy a marcar este punto porque es donde quiero tener el referente de donde termina la vuelta de la puntera. Y voy a trabajar ya para el talón. Vamos a hacer medios puntos, miren aquí, en la parte del talón. Miren, toda la vuelta la vamos a hacer con medios puntos. Si ustedes quieren dejarle esto un poquito más ancho, más gruesito, pueden hacerlo en el punto de acá abajo. No toman el punto de acá arriba, sino que lo hacen acá abajo. Desde acá abajo y ahí trabajan, miren, así. Y también si lo quieren hacer desde el talón, pues ya es cuestión de ustedes, miren, les va a quedar así. Ok, entonces vamos a trabajar todo hasta llegar al otro extremo. Y llegué al otro extremo, voy a quitar el marcador, voy a cerrar con punto deslizado el puntito aquí, ok, y giro y vuelvo a trabajar con medio punto. Solo estoy trabajando en la parte del talón, para darle un poquito más de altura. Miren, solamente vamos a trabajar aquí en la parte del talón.
A ver, ok, saco el marcador y cierro con punto deslizado. Listo, miren, así va quedando. Así nos va quedando. Ok, vamos a dar nuestra última vuelta de la puntera. Vamos a necesitar este elástico. No sé si ustedes lo conozcan. Este es un elástico finito, es así. Yo lo estoy utilizando en doble hebra. Es elástico en Ecuador le decimos elástico de bobina. Sirve para coser automáticamente desde la máquina. Vamos a utilizar un pedacito pequeño. Lo hice en 2 hebras, como les digo. Que no ajuste, que no presione. Miren. Más o menos ahí. De mi dedito. Ya. Y con este vamos a tejer la última vuelta. Esta parte es opcional. Si ustedes quieren le pueden poner un pasador en todo caso. De aquí para acá, un pasador. Pero yo quiero que quede tipo zapatito. No quiero con pasador. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir tejiendo. Ahí sí todo el contorno de la pantufla, todo. Y a medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo este hilo. Sí, el hilo elástico. Esta de aquí. A medida que tejemos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren, así. Y aquí vamos tejiendo. Ya, aquí está cogido. Miren así, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Vamos tejiendo todo el contorno en medios puntos. Miren, déjenme marcar el primer punto para saber que ahí tengo que cerrar. Ya. Miren, aquí déjenme, vamos a ponerle para ayudarnos los marcadores aquí. Así ahí se pueden ayudar un poco mejor para tejer. Ok, así. Listo, vamos a seguir. Miren, vamos a ir tejiendo todo el contorno. Es solo con medio punto, no tiene otra cosa más. Ok, miren, ustedes van escondiendo a medida que van tejiendo. Entonces, ok, miren, ya le cosí todo el contorno y miren, esta es la función que hace el elástico, que el piecito se estire y vuelva a unirse. Entonces esto no les va a ajustar y les queda alto, vean, queda alto. Pero como les dije, aquí si ustedes desean le pueden dar 2 vueltas, o sea, una vuelta todo el contorno y la siguiente le hacen punto elástico. Así le van a dejar un poquito más alto. Ya es a cuestión de ustedes. Entonces miren, así va quedando. Yo le pegué los ojitos pegados con silicón. No tiene mayor complicación, solo con silicón. Y vamos a hacer lo último, que es la boquita con la naricita. Aquí en el centro. Nos vamos a marcar aquí, miren. Uno. Este es para la naricita y aquí va. Ahí va para la naricita. Entonces podemos meter nuestro hilo por cualquier punto, no hay problema. Vamos a hacerlo desde acá directamente. Okay. Así. Lo vamos a pasar al otro punto. Miren, aquí. Ok, ya tenemos marcado la sonrisita y todo. Entonces tejemos nuestro hilo aquí para la naricita. Y lo vamos a pasar aquí, ok. Tengo que pasarlo así. Ok. Ya, miren, así nos va quedando.
así. Y lo pasamos por el mismo lugar donde lo sacamos y lo sacamos acá. Ok, listo. Ok, así. Ya, perfecto, miren, así. Ya va con la naricita. Entonces hacemos aquí igual que hicimos en la... Miren, así. Ok, y aquí vamos a pasarlo acá donde será la sonrisa. Vamos a sacar el hilo, exacto, aquí. Perfecto. Ok, ahí, y vamos a sacarlo acá. Pueden sacar su marcador. Vamos a sacar el otro marcador. Exacto. Ok. Ok. Miren, así tenemos nuestra sonrisita. Cerrar. Y nuevamente sacamos por el mismo punto de aquí. Exacto. Exacto, aquí cerramos y aquí le vamos a dar una puntadita arriba, sí. Aquí de unión, exacto, de unión entre la sonrisa, mismo donde lo metimos, exactamente así. Y aquí acomodamos, miren, sacamos el hilo, aquí hacemos solo un nudito, no se preocupen que no les va a quedar el hilo helado acá arriba. Vamos a hacer un nudito bien, vamos a traer este hilo para adentro. Perfecto. Amigas, así han quedado mis pantuflitas. Yo ya le cosí el hilito, rematé y corté. Entonces, si ustedes se fijan, pues no les va a quedar el hilo que nosotros lo sacamos del lado acá. Quedan así. Miren, están todas completamente tejidas. Como les dije, esto ayuda mucho para que el piecito, para que se abra el zapatito y vuelva a formar, vuelva a cerrar y no le va a lastimar al bebé. Entonces, pues, estas son en talla de 3 a 6 meses, pero les he venido explicando que si ya ustedes acortan la pantufla, la suela o la alargan, sencillamente van a tener que aumentar unas 2 vueltitas más. Si es para hacerla más grande, pues aumentan 2 vueltas más de la puntada del diseño, de esta de aquí, de esta puntada, 2 vueltas más. Y si es para talla más pequeña, disminuyen una vuelta. Y eso sería todo lo que tienen que hacer. Si quieren hacerla para niña, pues son unisex. Pueden hacerle un lacito, un moñito así, y ya lo ponen así. Y ya le distinguen ustedes que son para niña. Espero realmente que les haya gustado este modelito. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué les pareció el modelo, qué otra sugerencia tienen ustedes. Si las van a hacer, pues igual nuevas, pues visitando mi canal, las invito a suscribirse si les gusta todo el contenido que aquí encuentran. Agradezco a todos ustedes por acompañarme. Antes recordarles también que pueden visitarme en mi segundo canal donde yo subo recetas de comida que estoy aprendiendo aquí en Turquía. Entonces, amigas, sin más, me despido. Espero que les guste este modelito y se animen a hacerlo. Nos vemos en un próximo video. Adiós.